capítulo 10. Y vamos a leer del 46 al 52. Igual lo van a tener en pantalla. Les voy a invitar a que estén de pie para reverenciar la palabra, porque recuerden que no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y seguimos leyendo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Como decía la canción, Dios te llama. El 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ponga su mano en el corazón y repita conmigo: Señor, abre mi corazón. Ministra cada palabra que en esta noche aquí se diga, que solamente sea para edificar y que de aquí salga transformado. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar a que estén cómodos en esta noche. Y toque el de al lado y dígale: te felicito, porque hoy estás en el mejor lugar, en la casa de Dios, tu casa. ¿Cuántos lo creen? Entonces bate palmas sobre tu cabeza, porque estamos en la casa de Dios, y la casa de Dios es tu casa, una casa para edificar. Amén. Amados, y a veces creemos que cuando comenzamos el cristianismo la tenemos hecha. Diga, la tenemos hecha. Y que no vamos a tener problemas. Pero no es así. Vamos a tener uno que otro problema. De hecho, Jesús ya nos los advirtió. Nos advierte en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repita conmigo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y en efecto, vamos a tener uno que otro problema. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia de cuando estábamos en el mundo? Que ahora podemos confiar en un Cristo vivo, en un Cristo poderoso, en un Cristo que se levanta como un gigante con la espada en la mano, peleando nuestras batallas, quitando todo obstáculo, quitando todo problema, porque Él te dice esta noche: no importa el problema, no importa la aflicción, confía, confía, que ya yo vencí al mundo, ya yo vencí al mundo. Así que confía, confía, no importa el tamaño de tu problema. No le digas a la gente de qué tamaño es tu problema, cuéntale tu problema, qué tan grande es tu Dios. Cuéntale el problema, qué tan grande es tu Dios, porque se levanta como poderoso gigante a pelear tus batallas. Amén. Dios te dice en esta noche: confía, que ya Él venció el mundo. No hay problema,
No hay situación que a Él no se le presentó cuando se hizo hombre, pero Él venció al mundo. Amén. Y pregúnteme, ¿por qué Dios permite esas situaciones? Pregúntame. Bueno, no es por qué, sino es para qué. Dios permite ciertas situaciones en tu vida para glorificarse en ti. ¿Qué dije? Para glorificarse en ti. Dios permite esas situaciones para mostrar su gloria en tu problema. Amén. Dios lo permite para manifestarse en ti. Y me gusta lo que dice Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo, esto se lo dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que te dice esta noche. ¿Qué pasa si crees? Pregunte, ¿qué pasa si crees? Si crees, vas a ver la gloria de Dios manifestándote a tu favor. Vas a ver la gloria de Dios obrando en tu problema. La gloria de Dios obrando en tu familia, obrando en tu trabajo, obrando en tu colegio, porque Dios tiene el control. Amén. No importa la situación, si confías, Dios toma el control. Amén. Dios mueve lo que tiene que mover. Dios mueve la piedra y te llama. Levanta, Lázaro. Anda, levántate y camina, porque Dios tiene el control. No importa que te digan, hace 4 días que murió. Sí, hace 4 días. No importa que te lo digan, porque si tienes fe, Dios resucita lo que estaba muerto. Si tienes fe, Dios va a quitar toda piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y como les decía, Dios permite situaciones en tu vida para mostrar su gloria en ti. Pero pregunte, ¿y cómo veo la gloria de Dios? A través de milagros, señales y prodigios. A través de milagros, señales y prodigios. Pero esos milagros, esas señales y esos prodigios tienes que provocarla tú. Bartimeo provocó su milagro. Toque el de al lado y dígale, pregúntele, ¿quieres un milagro? Provócalo. Si quieres un milagro, debes provocarlo. Y de eso le quiero hablar esta noche. Le quiero hablar de cómo provocar milagros. Es decir, el título se llamará Provocando Milagros. ¿Cómo se llama la prédica? Amén. Bartimeo provocó su milagro. Pregunten, ¿cómo lo provocó? Lo primero que hizo Bartimeo, lo vemos en el versículo 47, y fue que llamó la atención de Jesús. Llamó la atención de Jesús. En el versículo 47 nos dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Repita conmigo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Él gritó, él llamó la atención de Jesús. Él se hizo notar. ¿Y cómo se hacen notar? Amado, nos hacemos notar de Dios cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando vamos a la célula, cuando le servimos a Dios, cuando nos convertimos en ofertantes, cuando empezamos a involucrarnos en todas las actividades de la iglesia. De esa manera, Dios pone sus ojos en nosotros y dice, está atento a lo que tú estás pidiendo. Amén. Dios va a estar atento a lo que estás pidiendo porque tú estás provocando un milagro. Tú estás buscando de Dios. Tú te estás haciendo notar. Me gusta la actitud de Zaqueo.
Saqueo, en Lucas, capítulo 19, del 2 al 5, nos dice: y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y además rico, imagínense, él tenía un buen estatus, un buen cargo y tenía dinero. Se puede decir en el mundo que no le hacía falta nada, pero en el mundo, porque quiere decir que por dentro estaba vacío, porque él, según nos dice la Biblia, sigue diciendo, procuraba ver quién era Jesús. Le llamaba la atención quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues él era muy pequeño. Era de estatura pequeña. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu casa. Saqueo, a pesar de que lo tenía todo en el mundo, le hacía falta algo, le hacía falta Jesús. Por eso se subió, él luchó, él se hizo notar. Si Saqueo no se monta en el árbol, Jesús pasa y no lo mira. Saqueo también provocó su milagro. Él subió al árbol y llamó la atención de Jesús. Y pregúnteme, ¿y qué sucedió? Jesús le dijo: es necesario que esta noche more en tu casa. Así te dice Dios hoy: hazte notar y Dios va a morar en tu casa. Haz como Saqueo, busca de Dios, busca a Jesús y Dios va a morar en tu casa. Amén. Hazte ofertante, sirve a la iglesia, ven a la iglesia, congrégate, busca una célula y Dios se va a fijar en ti y va a morar en tu casa. Amén. Va a morar en tu casa. Lo segundo que hizo Bartimeo fue que no escuchó la voz del enemigo. Haga así. No escuchó la voz del enemigo. ¿Y por qué la voz del enemigo? Del versículo 48. Fíjense lo que nos dice. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Si lo dijiste en el principio, imagínate que hay alguien que tiene una música a todo volumen y no deja que Jesús escuche tu súplica. Entonces vamos a repetir en voz alta: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Dios va a llamar la atención de ti. Y tú vas a llamar la atención de Dios, porque te estás haciendo notar. Por eso no es conveniente escuchar las voces de los matamilagros. A veces hay personas por ahí que se encargan de matar tu milagro. Te levantas en la mañana, oraste, el Espíritu te habló con mucha fe, y cuando saliste a la calle te conseguiste a la primera persona en la camioneta. Venezuela se acabó. Aquí sí es verdad. Todos nos tenemos que ir, porque Venezuela no sirve para más. A pesar de que el Espíritu puso en ti que Dios va a tomar el control de Venezuela. Amén. Pero viene un matamilagro y te dice lo contrario. Pero es cuando taparte los oídos y solamente creer en la voz de Dios y no en la voz del enemigo. No crea en amistades tóxicas. Toque al de al lado y dígale: no escuches las amistades tóxicas. Imagínense que fuese en la vida de Jairo si él hubiese escuchado la voz del enemigo. Y vamos a ver qué sucedió con Jairo. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y muchos te van a decir así: ese cáncer te va a matar. Usted no tiene vida. Esa es la voz del enemigo a través del médico que está diagnosticando la enfermedad. Usted ahora va a empezar a sufrir del azúcar. Imagínese usted. Esa es la voz de los matamilagros. La voz del enemigo, de aquellos que son
amistades tóxicas. Pero Jairo no se quedó con eso. Aquí Jairo estaba luchando por la vida de su hija. Por eso él insiste: Jesús, ve a mi casa para que le obres a mi hija y la sanes. Pero llegaron los matamilagros y le dijeron: ya tu hija se murió, ¿para qué va a ir Jesús hasta allá? Él no le escuchó, insistió y se llevó a Jesús a su casa. Y pregúnteme, ¿qué pasó? Cuando Jesús entró a la casa, todos estaban llorando. Mandó a sacar a todo el mundo y se quedó Jairo, la niña y él solamente en el cuarto. Y le dijo: niña, levántate. Y la niña se levantó. Es decir, no escuche la voz de los matamilagros, no escuche al diagnóstico médico, no le haga caso a las noticias, no importa lo que diga su entorno, no importa lo que diga el vecino. Dios tiene el control. Y si Jesús mora en tu casa, todo va a fluir según su voluntad. Amén. Dios tiene el control y va a empezar a levantar lo que estaba muerto. Si crees, vas a ver la gloria de Dios como lo hizo Marta. Solo debes creer y verás la gloria de Dios obrando en tu casa, obrando en tu enfermedad, obrando en tu problema. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. ¿Cómo sé que lo estás creyendo? Entonces ponte palmas sobre tu cabeza, porque Dios tiene el control. No importa la enfermedad, no importa el problema, no importa el diagnóstico médico, la última palabra la tiene Dios, la última palabra la tiene el Todopoderoso, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él creó los cielos, Él creó los mares, la tierra y lo que está debajo de ella. Por eso Él tiene el control. Amén. Y Bartimeo no se quedó ahí. Bartimeo siguió luchando por su milagro. Lo tercero que hizo Bartimeo es que él persistió. Repita conmigo: persistió. En el versículo mismo 48, él sigue diciendo: muchos le reprendían y él volvió a repetir y clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él siguió clamando. Él no se quedó callado. Él no le hizo caso a los matamilagros. Él siguió clamando, clamando, clamando. Y a veces creemos que Dios tiene una lámpara como tenía el Aladino que vemos en las comiquitas, en la película. Él no es una lámpara de conceder deseos. Dios sabe qué te conviene y cuándo te conviene. Dios sabe por lo que estás pasando. Solo Él está probando tu fe. Y a medida que va aumentando tu fe, vas a desatar ese milagro que desató Bartimeo. Fíjense lo que hizo la viuda en el libro de Lucas, capítulo 18. 18 del 3 al 5. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo de continuo se agote la paciencia. La viuda insistió y sacó la justicia. Y eso te dice hoy Dios en esta noche: no te canses, sigue clamando como Bartimeo, sigue orando, sigue clamando por tu familia, sigue clamando por tu trabajo, sigue clamando por tu problema. Y si sigues clamando, vas a desatar un de repente de Dios. Sigue parándote de madrugada, sigue orando, porque vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu familia. Sigue orando y vas a ver estas sillas llenas con tus familiares, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposo. Sigue orando. La gloria de Dios se manifestará en ti, en tu familia. Amén.
Sigue orando, no te canses. Bartimeo no se cansó. Bartimeo siguió orando y desató un de repente de Dios. Amén. Estas sillas se llenarán con tu familia. Amén. Ya lo hemos visto cómo la gloria de Dios ha hecho cambios en nosotros. Nosotros somos producto de una familia que clamó y estamos aquí. El hermano Luis es producto de un clamor de su familia y aquí está. Cada uno de ustedes son producto del clamor de su familia. Sigue clamando, sigue orando de madrugada y Dios te va a responder. Vas a desatar un de repente de Dios. Amén. ¿Cómo sé que lo está creyendo? Entonces ponte palmas sobre tu cabeza. Gloria a Dios. Vamos. Como Bartimeo vas a desatar un de repente de Dios. Y lo cuarto que hizo Bartimeo, porque fíjense que él no se quedó allí, él siguió. En el versículo 49 nos dice que él confió en la palabra de Dios. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Pregúntame, ¿cómo es eso? Amado, ya Dios, allí en las Biblias que ustedes tienen, ha escrito más de 2000 promesas. Y si Él lo escribió, tenga la seguridad que lo va a cumplir. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo escribió, lo va a cumplir. Si lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. No es a tu tiempo, es al tiempo que Él le conviene. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Por eso, si lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Lo va a cumplir. Por eso, el rey David confiaba en lo que decía Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, 28 y 29. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Repita conmigo, tus palabras son verdad. Y seguimos leyendo. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Para cuándo? Para siempre. Wow, amado, estoy viendo algo poderoso aquí. Pregúntame, ¿qué está viendo? Dios prometió bendecirte, pero así como David, no solamente lo bendijo a él, bendijo a su familia, bendijo a su descendencia. Dios prometió bendecirte, te va a bendecir a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tu tataranieto, porque si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Amén, lo va a cumplir. Confía en su palabra y Dios lo va a cumplir. A su tiempo, pero lo va a cumplir. Y pregunte, bendición, pero con ganas, esa bendición que incluye, Dios ya prometió en esa bendición provisión, Dios prometió protección, Dios prometió liberación, Dios te prometió prosperidad, Dios te prometió vida plena, Dios te prometió sanidad, y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Debe ser sano por sus llagas. Dios desea que seas prosperado en todas las cosas. Ángeles guardianes siempre acampan a tu alrededor. Si Él lo prometió, lo
temerán, porque Dios prometió provisión y Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. ¿Cómo te va a sustentar? Con la diestra de su justicia. Dios lo prometió y lo va a cumplir a su tiempo, pero lo va a cumplir. Confía, confía y desatarás un de repente de Dios. Amén. Y Bartimeo era tremendo, él siguió. Lo otro que hizo Bartimeo fue que se quitó todo estorbo. En el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa. ¿Por qué? Bartimeo era ciego. Él solamente se estaba guiando por una voz que le decía, Jesús te llama, como decía la canción. Y pensando, wow, si estoy ciego y estoy caminando sin que me tomen, a lo mejor con esta capa me tropiezo, me caigo y no llego. Se quitó la capa. Haga así, se quitó la capa. Y pregúnteme, ¿qué me puede estorbar, hermano? Les puede estorbar la falta de perdón. Oye, ya, aquí se acabaron los amenes y van a empezar los ayayay. Le puede estorbar la murmuración. Le puede estorbar la duda. Le puede estorbar la envidia, la venganza y esa raíz de amargura que a veces se mete en el corazón. Todo eso le puede estorbar. Por eso, esta noche vamos a renunciar. Levante su mano y repita conmigo. Hoy renuncio a toda raíz de amargura, a toda piedra de tropiezo que quiera estorbar a mi milagro, a toda duda, a toda murmuración. Le dejo la venganza a Dios. Renuncio a la envidia y a la falta de perdón. Lo confieso y renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eres libre para desatar tu milagro. Amén. No hay piedra de tropiezo que esta noche impida tu milagro. Si viniste a buscar tu milagro, ya quitamos la piedra. Solo falta que Dios te llame y te diga, Lázaro, levántate y camina. Amén. Porque ya la piedra fue removida. Amén. Y Bartimeo siguió obrando por su milagro. En el mismo versículo 50, él nos dice que se movió en fe, porque el versículo 50 termina diciendo, se levantó y vino a Jesús. Aquí no dice que lo levantaron y lo llevaron a Jesús. Él se levantó y fue a Jesús. Y pregúnteme, ¿cómo es eso si él era ciego? Bueno, él se movió en fe. Él tenía la certeza de que Jesús lo iba a sanar. Lo que tenía que escuchar era su voz. Él escuchó una voz que le dijo, Jesús te llama. Y él caminó en fe. Ya se había quitado la capa, sabía que no se iba a caer, solamente se dejó guiar por la voz de Jesús. Dios te dice en esta noche, déjate guiar por mí. Yo te mandé al Espíritu Santo para que te diga cuál es el camino que debes seguir, pero tú debes moverte en fe. Porque hay muchos hermanos, lamentablemente, en algunas iglesias, porque en esta no sucede, amén. Hay muchos hermanos que dicen, ¿cómo estás? Tú le preguntas y te dicen, bueno, aquí estoy, orando y esperando que Dios haga un milagro. Bueno, amado, Dios no va a esperar a hacer el milagro solo. Dios más bien te está esperando a ti. Dios está esperando que tú te muevas en fe para poder desatar el milagro. Dios se mueve con los que se mueven. ¿Qué dije? Dios se mueve con los que se mueven. Amén. Dios se mueve con los que se mueven. El pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años y solamente
la fe, porque ellos no tenían internet para ver cómo era esa tierra prometida. A ellos nunca le llevaron un folleto de esos turísticos para decirles, mira, esta es la tierra prometida. Solamente escucharon la voz de Moisés, que era la voz de Dios. Dios utilizó a Moisés para decirle, Dios me mandó para sacarlos de aquí y llevarlos a la tierra prometida. Y estuvieron 40 años en el desierto moviéndose solamente con fe. Y la fe los llevó ¿a dónde? A la tierra prometida. Y eso es lo que Dios te está diciendo esta noche. Muévete en fe porque yo quiero hacer tu milagro. Tú tienes que moverte en fe. No importa que hayan 50 areperas. Si tú haces la arepa y te mueves en fe, la tuya es la que se va a vender. Porque Dios está contigo. Porque tú eres el que te estás moviendo. Porque Dios se mueve con los que se mueven. No importa que hayan 50 ventas de torta. La tuya es la que se va a vender. Porque Dios está contigo. Amén. Porque te vas a mover en fe. Y no debemos caer como cayó Tomás. Diga, no me gusta lo que hizo Tomás. Vamos a leer lo que hizo Tomás en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso no es fe. Tomás no tenía fe. Pero ¿qué hicieron los demás discípulos? Tuvieron una fe ciega, que fue la misma fe que tuvo Bartimeo. Dios te dice en esta noche, cree y vas a desatar tu milagro. Si tienes fe, Dios va a bendecir tu caminar. Si tienes fe, Dios te va a guiar por el camino correcto. Dios va a guiar tus pasos. Dios te va a llevar por ese andar. Y les tengo una noticia. Si tienes fe, Dios te va a llevar a la tierra prometida. Si tienes fe, Dios va a respaldar todo lo que hagas. Todo lo que hagas lo va a respaldar porque estás confiando en su palabra. Amén. Solo debes tener fe ciega. Amén. Porque Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. ¿Cómo entonces activa mi milagro según Bartimeo? Pregúnteme. ¿Cómo activa mi milagro? Dios te manda en esta noche a que te levantes en fe. Bartimeo, siendo ciego, se levantó. ¿Qué más ustedes que pueden ver? Dios te dice en esta noche, levántate, muévete en fe, vamos, párate de tu asiento, camina, provoca tu milagro, vamos, sal de tu asiento, te estás moviendo en fe, no es necesario que lo veas, solo debes creer, cree en su palabra, cree en su promesa, que Dios va a hacer el milagro, Dios te va a mover contigo, porque te estás moviendo en fe, amén. Muévete porque Dios está esperando para bendecirte. Dios te quiere bendecir, pero debes moverte en fe. Debes moverte en fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te va a bendecir porque te vas a mover en fe. Te vas a mover en fe y Dios te va a bendecir. Amén. Y el Espíritu sigue revelando cosas aquí. Pregúnteme, ¿qué más le reveló el Espíritu? El versículo 51, vamos a leerlo.
Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Imagínense lo sobrado de Dios, que cuando le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Y eso por qué? Porque todo lo que está en la tierra fue creado por Dios. Dios todo lo controla. Y Él, si sigues orando, si sigues clamando en la madrugada, el Espíritu Santo te va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? Amén. Sigue orando, sigue clamando, y el Espíritu te va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? No le pongas límite, porque Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Para Él no es imposible. Dios te va a preguntar: ¿qué quieres que te haga? Pero hay que tener cuidado, porque Dios conoce tus necesidades y está presto a suplirlas. Dios está presto a suplir tus necesidades. ¿Por qué Él le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Porque estaba probando la humildad de Bartimeo. Bartimeo solamente pidió vista. ¿Y qué recibió? Sanación, salvación. Amén. Dios te pregunta porque está probando tu nivel de humildad. Y así lo hizo con Salomón. Salomón, siendo joven, recibe el reinado y queda sorprendido. Wow, no me siento capacitado para hacer lo que hacía mi padre. Y se le ora y pide solamente sabiduría. Y pregúnteme, ¿qué recibió? Su humildad fue probada y él solamente pidió sabiduría. Y Dios le dijo: porque fuiste humilde y pediste solo sabiduría, te voy a dar riquezas. Te voy a dar todas las riquezas del mundo. No habrá rey, ni hubo rey más rico que tú. No habrá rey más poderoso que tú, porque probé tu humildad y fuiste aprobado. Amén. Pregúnteme, ¿qué está viendo, hermano? Dios va a probar tu humildad y va a suplir tus necesidades. Amén. Pero a lo mejor tú le pides a Dios una casita, le pides un carrito, le pides el mercado a la quincena. Pero me gusta lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que os falte, no algunas cosas. Aquí dice que lo va a suplir todo. Y lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado, si Dios es el dueño del oro y de la plata, Él dice que te va a suplir conforme a sus riquezas. Entonces, no le pongas límite. Deja la religiosidad. Dios te quiere prosperar. Eres tú el que lo tiene limitado. Tienes que pedir, pide y se os dará. Eres tú el que lo limita. Dios es el dueño del oro y la plata. No lo limites. Pide, pide y se os dará. Amén. Bueno, no fue si usted estuviese batiendo palmas sobre su cabeza, estuviese saltando, porque Dios va a suplir tus necesidades. A lo mejor no es hoy, a lo mejor no es mañana, pero es a su tiempo, porque si Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén, lo va a cumplir. Gloria a Dios. Y el Espíritu sigue revelando. Pregunte, ¿qué más le reveló? El elemento clave para activar los milagros es la fe. Vean el versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esta era una frase que Jesús utilizaba mucho. Al paralítico que lo llevaron en un lecho también le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Por tu fe. Dios le dijo a Bartimeo: por tu fe te he salvado. Has sido salvo. Cuando
cuando te mueves en fe, cuando te activas, es cuando Dios va a desatar ese milagro. Amén. ¿Y qué va a pasar cuando te mueves en fe? Pregúnteme, ¿qué va a pasar? Fíjense, Salomón pidió sabiduría, se movió en fe y recibió riquezas. Bartimeo pidió vista y recibió salvación. Cuando te mueves en fe, Dios prueba tu humildad. Y si eres aprobado, Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Salomón pidió sabiduría y obtuvo riquezas. Bartimeo, vista y obtuvo vida eterna. Sigue pidiendo, sigue clamando, porque Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Amén. Dios te va a sustentar conforme a sus riquezas. Te va a suplir todas sus necesidades conforme a tus riquezas. Amén. Y a lo mejor dirán, bueno, hermano, pero es que eso ya sucedió. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Eso sucedió cuando Cristo vino por primera vez, hace más de 2000 años. Pero le tengo una noticia. Dios es inmutable. Pregunte, ¿cómo es eso? Dios no cambia con el tiempo. Dios no cambia con el tiempo. Toca al de al lado y dile, Dios no cambia con el tiempo. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 15. Me gusta lo que pasaba con Pedro. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos y los sanase. Eso es tremendo porque antes de Cristo Dios utilizaba a los profetas para hacer los milagros. Durante Cristo el Espíritu Santo moraba en Cristo para hacer milagros. Luego vino el Pentecostés y ese mismo Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos y sobre los 120 que estaban allí y comenzó a hacer milagros a través de los discípulos. Es el caso de Pedro. Y pregunte, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, hermano? Mucho, porque ese Espíritu Santo que moró en Cristo luego cayó sobre los discípulos. Ese mismo Espíritu Santo que moró en Cristo ahora mora en nosotros. Entonces, prepárate, porque Dios te va a usar como instrumento para hacer milagros. Ponle la mano a los enfermos y ora, porque Dios lo prometió y los va a sanar. Ora por tu milagro financiero y Dios lo va a hacer. Ora, cree que vas a ser instrumento de Dios para milagros y prodigios. Amén. Dios te va a utilizar para hacer milagros. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo hace más de 2000 años está hoy en este lugar. Ese mismo Espíritu Santo está contigo, mora en ti, y esos mismos milagros van a empezar a suceder hoy, no mañana ni pasado. Esta misma noche vas a desatar tu milagro, porque te vas a mover en fe, porque estás creyendo en una palabra. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Solo debes creer y serás instrumento de Dios para hacer milagros. Dios te va a usar. Muévete en fe y vas a desatar tu milagro. Amén. ¿Cómo sé que lo estás creyendo? Entonces bate palmas sobre tu cabeza. Vamos. Si ese aplauso es para Cristo, tenga presente que aquí está el Espíritu Santo. Póngalo con su aplauso. Vamos. Toda la gloria y toda la honra sean para Él, porque Él es el único que hace los milagros. Solo somos sus instrumentos. Amén.